estamos, ¿no? Ese personaje de Bismarck. Yo quisiera hacer una pequeña acotación de Bion que dice, en el penúltimo capítulo, en el capítulo 11, dice, todavía no he hablado de O. En todo el libro de transformación no he hablado de O. Dice, bueno, sí, he hablado en los usos que se hace en la tabla, en el horizontal y en el poseer, que está en los horizontales. Pero luego añade otra cosa que dice, él dice que no ha hablado de O, pero la cosa significativa es que él habla de O y nada más que de O. O sea, es un concepto que digamos ha acuñado en relación con el bien absoluto, con el yo, con Dios, es decir, para quitarle toda la carga religiosa, mística, etc. Él ha pretendido presentarnos ese O, y entonces todavía no he hablado de O, va a hablar de O en el penúltimo y en el último capítulo, o sea, es toda la dificultad que implica el tema. Pero él añade otra acotación, dice, mi teoría parecería implicar... Perdona un segundo, esta señora es de Bolonia. Sí. Y aquí está el mail de... ¿Es otro? Es otro, sí. De acuerdo, pues me refresco. Mi teoría parecería implicar una brecha entre los fenómenos y la cosa en sí, la teoría de... Y todo lo que he dicho no es incompatible con Platón, Kant, Berkeley, Freud y Klein, para nombrar algunos que demostraron hasta qué punto ellos creen que un velo de ilusión nos separa de la realidad. Ese velo de ilusión que nos separa de la realidad. Luego, en fin, para comprender algo más de este O, o el bien absoluto, o los personajes con los que vamos a tratar, entre ellos uno es Bismarck, por ejemplo, cómo comprenderlo o cómo él nos puede hacer comprender algo del complejo tema que vamos a tratar. Bion dice que la resistencia a la interpretación es resistencia al cambio de K a O, es decir, la resistencia del conocimiento a ser O. El cambio de K a O, por otra parte, es de especial importancia para el analista en su función de contribuir a la maduración de la personalidad y de su paciente. Se teme la transformación de K cuando aparece la amenaza de aparecer la transformación en O. Ese es otro de los temas fundamentales diríamos que tenemos una resistencia a conocer Bismarck en la medida que nos aproxima a una persona que es un personaje de pura transformación o encarnación, etcétera. El otro día yo estaba preparando este tema y vino Hafsa y me dije, ¿qué haces? Bueno, estoy preparando el tema de hoy, de Bismarck. Dice, sí, bueno, ella dice, O representa, es muy interesante, es un concepto, es la humanidad que busca Bion, ¿no? O sea, y Bismarck es la representación del hijo, puro y duro, ¿no? Es la representación de lo que es un hijo, ¿no?
yo dije, bueno, es un héroe, bueno, es un hijo, en fin, es el hijo, ¿no? Yo diría que a través de lo que hoy vamos a ver, que es la promesa que él hace, se puede decir que Bhishma es el hijo por antonomasia. Reconoce el valor del padre hasta llegar a satisfacer los deseos del mismo, su felicidad. Él tiene en cuenta, reconoce lo transgeneracional, la responsabilidad, el compromiso. Digamos que Bhishma es el nacimiento a la humanidad. Recordar que Bhishma fue un Vasu, y ahí empieza su origen empieza en el hecho de que él comete un pequeño delito, ¿no? Que es robar la vaca de un rishi, de un sabio, porque su mujer le insiste y él le dice, pero si no, la vaca es una vaca sagrada que da la inmortalidad, pero si nosotros ya somos inmortales, ¿para qué necesitamos esta vaca, no? Pero sí, porque es para una chica que me lo ha pedido y tal, y insiste en esto. Entonces, el sabio lo condena a todos los hermanos, y ahí empieza su vida empieza con una condenación, o sea, ¿y cuál es la condena? Nacer de un ser humano. O sea que el nacimiento es una condenación para cada ser humano. Ese sería un poco el tema que se plantea, ¿no? El tema que plantea Bhishma, ¿no? Es el tema del pecado original, que nacemos de un pecado. Es muy similar en la doctrina cristiana también ese tema. Por tanto, ese tema está ahí en Bhishma. Dice otra puntualización de Bion dice que hay que acercarse con ingenuidad para lograr una conjunción constante que sea útil en sus utilizaciones prácticas, ¿no? Digamos que estas ingenuas historias a las que nos acercamos nos permiten quizá una profundización importante, ¿no? De modo que, dicho eso, voy a empezar a relatar la historia de este acontecimiento que es la promesa, y quiero contrastarlo con una segunda parte en la cual os voy a hablar de la mujer que hay implícita en esta historia, que se llama Satyavati. Y quisiera hablaros por una parte de la humanidad de Satyavati, y por otra parte de su perseverancia. ¿Es perseverancia? ¿Qué es? Quisiera hablaros de esta parte que de alguna forma no está bien valorada normalmente. Satyavati se la presenta como una mujer seductora, que es muy posesiva, que quiere hacer la suya. Sin embargo, hay un aspecto bastante humano en relación con este personaje Bhishma. Vimos el día pasado la relación entre Bhishma y su padre, y de cómo su padre le pedía enséñame lo que tus maestros te han enseñado, comparte conmigo todo ese saber, ¿recordáis? O sea, ese era el tema fundamental con el que terminamos el seminario. Entonces se establece una buena relación, una profunda relación entre el padre y el hijo, y durante 4 años viven una relación bastante ideal. El hijo era un hijo ideal. Parecía como si el hijo quisiera recompensar al padre del tiempo que había estado solo, porque él fue concebido, su madre iba a ahogarlo y el padre lo salvó en el río, y entonces Ganga se lo lleva y está 16 años en su preparación para ser un rey.
Y en ese tiempo, entonces, Santanu, que es su padre, está completamente solo. Y ahí parecería como si Devabrata tratara de compensar a su padre. Eran inseparables y tenían una relación muy estrecha y muy afectuosa entre ellos. El rey, como consecuencia, coronó a Devabrata como heredero al trono, y todos sus súbditos estuvieron muy contentos de cómo Santanu gobernaba y cómo Santanu había hecho había elegido este heredero al trono, y por tanto la situación estaba bastante estable. Un día que parece como si el destino lo sucede. Esa es otra de las cuestiones importantes en el Mahabharata, cómo el destino puede afectar a la situación. Y parece que el destino le estuviera acechando. Un día el rey estaba cazando cerca del río Yamuna, y percibió un extraño perfume que embriagó sus sentidos. Era un perfume que jamás había conocido. El rey se sintió raptado por la dulzura de aquel extraño perfume y, arrastrado por él, lo siguió hasta que, al final, en su búsqueda, vio que el perfume venía de una mujer. Allí estaba a orillas del Yamuna y se encontró con esta hermosa mujer que estaba atando una barca. Su figura no tenía defecto alguno, era perfectamente bella, no había palabras para describir la belleza de sus formas, sus ojos. Miraba al suelo, arrobada por la timidez, como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada del rey. Estaba vestida como una pescadora. Santanu la miró, lleno de deseo, se acercó a ella y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Contestó ella con voz muy suave: me llamo Satyavati, soy una pescadora, mi padre es el rey de los pescadores y mi trabajo consiste en trasladar a la gente de un lado al otro del río. El rey fue inmediatamente a ver al padre de la pescadora y le dijo: yo soy el rey, y cuando estaba cazando en el bosque percibí un extraño perfume, lo seguí el rastro en la orilla del Yamuna y allí me encontré con una hermosa mujer. Daros cuenta que, por una parte, la ingenuidad con que el rey se acerca al viejo pescador. Ella me ha dicho que es tu hija y yo quiero que sea mi esposa. El astuto rey de los pescadores le contestó: es cierto, mi señor, el perfume que percibiste provenía de mi hija, y sé que en el mundo entero no hay persona más apropiada para casarse con ella, con mi hija, que vuestra señoría. Ser la reina del monarca de los Paurava es el honor más grande que puede recaer sobre una pobre mundana pescadora. Tengo la intención de entregarle a mi hija en matrimonio, pero hay una condición, y si está dispuesta a aceptarla, mi hija será suya. El rey estaba impaciente y le dijo: si es posible, daros cuenta de la forma, en fin, sensata con que le contesta el rey: si es posible concederle lo que me pide, con certeza se lo concederé. El pescador le dijo: alguien ha predicho que el hijo de mi hija será heredero al trono del reino. Si me promete que el hijo que nazca de ella será el rey de Hastinapura, que reconocerá
después de usted, le daré a mi hija con sumo gusto. El rey enmudeció, claro. Estaba entonces pensando en Ganga, que le dio a su hijo aquí, y que le dijo Devabrata, aquí te entrego el héroe para que lo lleves a la casa de los héroes, y él dijo sí, y recordaba la cara de su hijo, bien amado, y que vino a su mente, y que ya había coronado como legítimo heredero. Pensó en el compromiso de amor que le unió a Devabrata, y al pronunciar la palabra, y sin pronunciar palabra alguna, Santanu regresó a su casa. No le dijo nada al pescador. Con el corazón dolorido y angustiado por un profundo deseo de lo inalcanzable, el rey regresó a la ciudad. Entonces Devabrata encontró a su padre triste, infeliz. No le hablaba como habitualmente lo hacía. Solo después de un tiempo, Santanu le dijo a su padre: bueno, la verdad es que estoy muy preocupado porque ¿qué va a pasar contigo? Tú eres mi único hijo. Los sabios dicen que tener un hijo es como no tener nada. Si tú eres un guerrero, y como eres un guerrero, pues tú puedes morir en cualquier sitio, y por tanto en cualquier guerra, ¿y quién será el descendiente del trono, ¿no? Y ahí quedó la cosa. El príncipe permaneció en silencio y dice: esta pregunta, o esta aclaración, o esta puntualización de mi padre debe ser debido a algo. O sea, detrás de esta pantalla de palabras, detrás de lo que hemos dicho, detrás de este velo hay algo más que... Entonces, el rey tenía un auriga, que es el que llevaba su carro, que además de auriga era como su amigo y confidente. Entonces Devabrata se dirigió a él y le dijo: ¿quién es la mujer que ha capturado el corazón de mi padre? Dímelo. Entonces el otro dijo: yo no puedo decir las cosas del rey. Entonces le dice: ¿tú eres fiel al rey o al reino? ¿Eres fiel al rey o a Hastinapura? En fin, total que el auriga le dice: sí, mira, tu padre se está viendo intenta contactar con la hija del pescador, y tu padre ha ido a verla, y el pescador le ha dicho esto, que si le concede el que sus nietos sean reyes, entonces se casará, y si no, no. En fin. Entonces Devabrata no se lo pensó dos veces, y entonces cogió y se fue a ver al pescador. Quiero mostraros en detalle la forma en que Devabrata habla, o expone las cosas, o expone las situaciones, porque es muy significativo de su personalidad, ¿no? Es decir, tanto de su claridad como de su arrogancia, como de tantas cosas, como después se pueden ver en él. Entonces él llega y le dice muy claramente al pescador: ¿qué quieres? ¿Es que no te parece suficiente honor que el rey del mundo entero venga a pedirte un favor? El pescador dice: mi señor,
y él, con su mismo rollo, alguien predijo que el hijo de Satyavati sería el rey de Hastinapura. Yo os conozco bien, sé que sois el príncipe heredero, que el rey os ama mucho, por eso no me respondió cuando yo le propuse esta situación. Devabrata hizo un gesto de desagrado por la astucia del pescador. Que su padre pidiera algo y no pudiera conseguirlo era algo inimaginable para él. Y dijo: ¿quieres que tu hijo sea el rey que siga a mi padre? Pues que así sea. Yo renuncio a mi derecho al trono. ¿Estás satisfecho ahora? El pescador quedó asombrado con las palabras del joven príncipe, pero aún guardaba un cierto recelo de desconfianza. Sonrió y dijo: mi señor, en tu nobleza has renunciado al trono, pero ¿cómo puedo estar seguro de que tus hijos estarán tan desapegados como tú? ¿Qué seguridad tengo de que no reclamarán el trono a los hijos de Satyavati? El príncipe se sorprendió al extremo que llegaba la ambición y astucia de aquel hombre. Pese aún así, sonrió y dijo: ¿aún no estás contento? Te complaceré. No me casaré. Ante todos los hombres, los habitantes de la tierra, de los cielos y de otras regiones, en nombre de todo lo querido y sagrado para mí, en nombre de mi gurú Bhagavan, en nombre de mi madre Ganga, en nombre del Dharma, tomo el voto de que jamás me casaré ni mientras viva, etc. ¿Estás satisfecho? De los cielos llovieron flores por todas partes, resonó la palabra Bhisma, 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 que significa el que hace un terrible voto y lo cumple. Y entonces el pescador dijo: aquí tienes a tu madre, y puso a Satyavati, al príncipe de Bharata, le saludó y entonces lo llevó a la carroza. Este es digamos, el voto de Devabrata. Habéis visto la manera clara en que él afronta la situación, porque luego esto va a tener derivaciones en su forma de tratar el tema, en la relación ahora de Devabrata con sus padres, con su padre y con su madre, que esto no está suficientemente expresado en los textos que seguimos de este trabajo del Mahabharata. Entonces aparece en el siguiente sketch o trozo que os voy a ofrecer, aparece la voz de un narrador que dice, después de este acontecimiento, como para presentar este acontecimiento que acaba de pasar, esta declaración solemne de que ante todos los habitantes de la tierra, ante todos los dioses, ante todos los profesores, ante todo lo que quiero, ante mi madre Ganga, etc., yo hago este voto de no casarme. Entonces
hay una declaración que es ambigua, en el sentido de que por una parte es un personaje que habla. Sabéis que el libro fue escrito por Vyasa, y Vyasa es el hijo de Satyavati, de esta persona, es el hijo de Satyavati, lo habíamos dicho en el primer momento. Recordáis que Satyavati, Satyavati es producto de un rey que tuvo una eyaculación y llevaron y encontraron un óvulo, encontraron a una niña dentro de un pez, y ella tenía olor a pez, y solo cuando hizo el amor ella recuperó el perfume, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que la voz de Vyasa, que es el autor, a veces aparece en el personaje, y hay quien le pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, si yo digo lo que va a pasar, entonces el futuro no se realiza, de modo que son cosas del futuro. Sin embargo, aquí aparece, después de este acontecimiento, aparece la voz del narrador, que dice: soy el amigo de nadie, ni el enemigo de nadie, ni atado a nadie. Estoy libertado de todas las relaciones. Así, escucha bien lo que voy a decirte. Eso concierne a Deva Brata, el hombre ideal. Deva Brata, el hombre ideal, que en un solo gesto se convirtió de Deva Brata en Bhisma, el terrible. Y el personaje dice: saludo a ese gran héroe. Y escuchar esta aseveración, que la vamos a conectar con otra aseveración. Este personaje dice: soy el tiempo, y conozco todas las promesas juradas antes y después. Y la promesa de Devabhrata, puedo decir de ella, ese tipo de promesa nunca fue formulada. Ni antes ni después se ha formulado, porque yo soy el tiempo. Quería recordaros que cuando Devabhrata se encuentra con su padre, porque lo lleva su madre Ganga, y su madre Ganga se va a marchar, entonces Devabhrata escucha que aquí tienes tu padre, y él lo abraza y tal, y entonces dice: ¿y tu madre? Y la madre le contesta: no sé si podré reproducir la frase. La sombra y el árbol siempre están juntos. La sombra no se va como el viajero. Igualmente yo estoy contigo porque soy el tiempo. O sea, quiero decir que cuando aquí se habla del tiempo, lo que el tiempo quiere decir o representar es un poco la madre de Devabhrata en ese momento. Por tanto, puedo decir de ella, o sea, y este personaje dice esto porque luego lo va a confirmar en un encuentro que tiene Devabhrata con su madre, esta situación. O sea, que no ha habido una promesa como esa antes o después, o nunca. Nunca se había formulado esa promesa, y no se había formulado ni antes ni después. Y es cierto, ¿no? La literatura no se ha formulado. ¿Cómo se llama el hijo de Ulises y Penélope? Se llama... el hijo de Ulises es una representación ¿cómo se llama? Sí, vamos a encontrarlo.
El hijo de Ulises y Penélope es... ¿sí o no? Así, si tardamos en encontrarlo, tardaremos en olvidarlo. Se llama... No, pues lo he leído esta semana. Que no me sale, lo he leído esta semana. Hijo de Ulises. No, es Telémaco. ¿Cómo? Telémaco. Exactamente. Telémaco. Telémaco. Se llama Telémaco. Y Telémaco es el representante de exactamente Telémaco. Es el paradigma del amor filial, de la prudencia, del buen sentido. Su vida y su valor, un tanto ingenuos, eran legendarios. Pero este es el tipo que se llama Telémaco, exactamente, lo tenía aquí. O sea, exactamente, Telémaco. Pero no es Telémaco, es algo mucho más radical el personaje. Pero para poder compararlo, ¿no? Es decir, este hijo ideal. Y dice: saludo a ese gran héroe que ha dejado una marca en el universo. Esto es lo que dice el tiempo, que de alguna forma se puede asociar a la idea del tiempo cuando yo hice la imagen del árbol y la sombra, y que Ganga dice: yo soy el tiempo que te va a acompañar siempre y no te voy a dejar solo. Y bueno, este es el tema. Y ahora quiero señalar un aspecto importante de cómo empieza esta relación. El pescador da Satyavati a Devabrata y entonces se van en un carro hacia Hastinapura, ¿no? Y en el camino la madre le dice: para un momento, te quiero pedir una cosa que no te podré pedir después. Con esto lo que quiero señalar es, de alguna forma, la humanidad de Satyavati. Satyavati se dirige a Devabrata y le dice eso, y entonces, por supuesto, porque tienen una relación muy cordial, le llama ya madre, o sea, la considera como si fuera su madre porque se va a casar con su padre. Y entonces le dice: deja que toque tus pies a Devabrata. En señal de respeto. El tocar los pies es una señal de respeto en la India, pero se hace a los mayores o a las autoridades. Y él y ella, que en las operaciones que ha hecho con su padre, ella siempre estaba en la trastienda desde la ventana, estaba viendo cómo él había tratado el tema con su padre. Y había visto el cariz, el matiz, el talante, la naturaleza de Bhishma, y sentía un profundo respeto por él. Y le dice eso. Y entonces Bhishma le dice: madre, de ninguna forma. Eso es como... Porque ella le dice, antes de llegar a Hastinapura, donde ya se reina, te tengo que pedir una cosa. Antes de ser reina, quiero mostrarte mi respeto. Y él dice: no puede ser. Eso es como cambiar la historia. En fin, vamos a cambiar la historia. Y por tanto no. O sea, porque ella no se consideraba todavía la madre, y por tanto podía pedirlo. Y él dice: no, ya eres mi madre. O sea, pero quería mostrar este gesto porque es muy interesante. Estos pequeños gestos que están en el Mahabharata permanentemente, que son la ingenuidad de la pequeña leyenda, o sea, la ingenuidad, la ingenuidad que dice Bion para conseguir la conjunción constante que permite sacar cosas útiles en
en la vida, están expresadas a través de estos pequeños ingenuos detalles como este de Satyavati. Ella va a repetir después una serie de situaciones similares. Concretamente, Bhishma le dice: no, madre, si una madre toca los pies de su hijo, eso cambiaría el orden social de arriba a abajo. Tu hijo es el guardián del carro que él llevaba y de tu espíritu. Entonces ella le dice: Tu hijo, tu futuro hijo. no, él se considera ya hijo. Ah, tu hijo. Él se considera como hijo, Vale. realmente, ¿no? Vale, vale. Y entonces tu hijo es el guardián del carro y de tu espíritu. Entonces ella le contesta: hijos como tú, y este es el tema importante del hijo, nunca, jamás nacieron. Jamás. Hijos como tú, nunca, jamás nacieron. Porque ella ha visto lo que ha hecho por su padre. De modo que yo considero este acontecimiento muy interesante, muy importante, tanto la reacción de Bhishma como la reacción de Satyavati. Este comienzo de la relación de Satyavati con su nuevo hijo. Es verdad que Satyavati tiene algo de la astucia, tiene algo de la astucia o y lo veremos con detalle, del padre, ¿no? O de la ambición del padre. Ella es ambiciosa de tener un hijo rey, o sea, al menos sigue las líneas del padre. De modo que bueno, pues no quiero quiero terminar hoy al menos este episodio, ¿no? Entonces, llegan a Hastinapura y se encuentran con el padre y quiero mostraros también las reacciones que tiene Santanu frente a esta situación. O sea, porque ahora se encuentran con la realidad, porque normalmente se nombra este acontecimiento como si fuera un acontecimiento banal, pero hay mucha enjundia en el desarrollo de la relación entre ellos, entre el padre y el hijo, entre el padre y la nueva madre, etcétera, etcétera. Entonces llegan allá y daros cuenta del talante del Bhishma. Le dice a su padre: ¿por qué vacilaste en prometer a la madre Satyavati que sus hijos serían reyes de Hastinapura? ¿Por qué vacilaste? ¿Por qué no se los entregaste de verdad? ¿Por qué no fuiste generoso así de entrada? Pero mi hijo, y él dice: yo soy tu hijo, no atado al trono. Servirte es mi deber. Por eso me quedaré soltero toda mi vida. Y entonces el padre dice: qué promesa tan terrible, hijo mío. No debías hacer una promesa de esa clase. Él dice: no es nada, padre. ¿Cómo puedo olvidar que un hijo ha sacrificado su propia felicidad por la mía? Le dice el padre, ¿no? Entonces él le dice: pero padre, tu felicidad es la mía. Bueno, están diciendo. Entonces, pero ¿cómo puedo, dice el padre, cómo puedo olvidar la excelente herencia que hay en la India de que
lo importante es el valor para poder gobernar y no la herencia. ¿Y cómo puedo yo, para que me ofrezca la posibilidad de tener una herencia con esta mujer, porque no se sabe cómo será el hijo que nazca de nuestra... Y en la India lo que se valora es el valor y no la herencia, y por tanto eso no tiene mucho valor el que ofrezcamos esta posibilidad nueva, ¿no? Y dice, ¿cómo se puede determinar el valor de un niño que todavía no ha nacido? Dice el padre, dice el rey. El rey tiene otros deberes, le dice el Devabrata, que ahora ya es Bhishma. Proteger los derechos de sus súbditos. Daros cuenta cómo aquí incide con esta aseveración Devabrata, que es ya Bhishma, ¿no? Dice, es verdad, mi hijo, pero ¿cuáles son los derechos que no he protegido? Dice el rey. Mi padre, no protegiste uno de mis derechos. ¿Cuál? Me has negado el derecho a hacer mi promesa. O sea, él reivindica ante el padre para que no se vuelva atrás, que el rey tiene derecho a respetar los derechos de todos, incluso de su hijo, que ha hecho el derecho de prescindir de esta herencia. El padre dice, me sorprendes. Lo que hiciste nunca será olvidado. Hoy en las rutas de la paz y la guerra, la felicidad y el desprecio, yo, Santanu, te concedo. Entonces él le concede el derecho a que pueda elegir el momento en que él va a morir, ¿no? Eso es lo que le puede él conceder. Vivirás para siempre, la muerte no te tocará. Y entonces el Devabrata se dirige a su padre. Sí, quieres acabar eso, pero quería, porque está todo el rato en mi cabeza un asunto. Esta es una narrativa, ¿no?, preciosa, que habla de cosas esenciales, pero desde una narrativa donde ahí la cuestión del hombre y de la mujer está planteada en unos términos que no sé si permiten pensar bien todo esto, ¿no? Es decir, porque ahí están hablando los hombres. La mujer también dice, pero desde una cierta astucia de supervivencia, porque no es consultada, no se le da un espacio. No sé, yo tengo eso en mi cabeza y te lo quería plantear porque me parece importante, no sé. Sí, realmente hay algo de eso, pero sin embargo lo que es importante es que de alguna manera lo que se trata de defender es lo que trata de defender Satyavati es el derecho a la descendencia, el pertenecer al infinito, el entrar dentro de lo infinito que decíamos antes, o que decía Levinas, ¿no? Es decir, en la idea del hijo. Y lo que yo quería valorar aquí, sobre todo de Satyavati, es cómo reconoce el valor de este gesto. No es que se somete como mujer, sino como principio. Se somete al principio, o sea, a la generosidad del otro, ¿no? En fin. Ese sería un poco la idea. Hay espacio para su generosidad,
que ya entiendo que no se somete ahí Ya. a esto, pero que está planteado de un modo que no da espacio para la generosidad de ella, para la... Ya. No sé. Ya. Bueno, Vamos sí, a ver, yo quisiera... entiendo que hay cuestiones transgeneracionales, filosóficas y Ya. eso del tiempo, todo eso que es importante, pero no puedo sustraer. Sí, de acuerdo. Entendido. Como en la Vamos a Ilíada. mencionarlo después. Como en la Ilíada, Ya. también, Ah. ¿no? De repente la mujer en la Ilíada y la Odisea. Sí. La Odisea en Vamos a ver. Como la Biblia, como la Biblia, que en la época, ¿no? Pues, Tenemos que hacer, Ya. la cultura. tendrán que hacer nuevas narrativas. Bueno, entonces... no obstante, aprovechando esto, ¿Cómo? a mí es que me parece que vale la pena subrayar esta cuestión de un momento en que parece que Ganga se va y deja a Pandaru. ¿Cómo? Ganga se va y deja a Pandaru, ¿no? Y Pandaru dice, ¿me dejas? Y ella dice, no te dejo porque no te dejaré siempre, porque yo soy el tiempo. Ya. Sí, no, eso se lo dice al hijo. Se lo dice al hijo. Ganga le dice A su hijo, sí. a su hijo, que yo no te dejaré Yo no nunca, te dejaré. porque yo soy el tiempo, ¿no? Yo pensaba si esto es también un poco la función terapéutica Ya. digamos, de acompañar al paciente siendo el tiempo De acuerdo. Muy bien, muy y bien. pudiendo dar constancia de ese tiempo mientras dura la relación terapéutica. Por supuesto. Y que además significa que la visión psicoanalítica te permite una visión del pasado, del presente y del futuro. O sea, quiere decir, por supuesto, es una puntualización muy precisa esa, ¿no? Es decir, y ese es el valor del Mahabharata. Cómo a través de esa situación podemos ver cómo hay una visión del pasado, del presente y del futuro en la relación con la madre, con esa situación. Lo que yo quería sobre todo subrayar en esta parte de esta historia, de esta mini historia, es la humanidad de Satyavati, ¿no? De cómo respeta al hijo, ¿no? Y cómo dice que... Y ahora el hijo viene al padre y lo que trata de decirle al padre es de convencer al padre de que lo que ha hecho está bien hecho y que el padre no se sienta culpable porque va a ser feliz con su mujer, ¿no? Y entonces le dice a su madre, convence al padre de que realmente yo he hecho esto por mi propia decisión, que nadie me lo ha pedido, él no me lo ha pedido, es mi propia decisión. Y es en ese sentido que es la definición de hijo por antonomasia, no una definición un poco más banal que establece Telémaco con Ulises, su padre, porque Telémaco defiende los intereses de su padre frente a los que le van a quitar a Penélope, pero nada más. Pero no es esta entrega tan rotunda que no ha existido, ni existe, ni existirá, o algo así que dice tal, ¿no? Entonces... Entonces, después de este acontecimiento, Bhishma se va al Ganges a encontrarse con el tiempo, o sea, y su madre se le aparece otra vez. Y le dice, saludos madre, bendiciones hijo, etcétera, etcétera. Y entonces él le dice, madre, vine a contarte que he hecho esta promesa sobre mi decisión. Quiero hablarte, madre.
¿Sobre qué, mi hijo? Sobre mi decisión. Y la madre dice, Ganga, no puedes engañarte, hijo. Naciste para hacer el bien y emular con tu ejemplo. O sea, lo que la Ganga le dice, naciste para hacer el bien y emular con tu ejemplo. Este es el personaje mismo. Estoy orgullosa de ser tu madre. Y él le dice, necesito tu bendición. Siempre estará contigo, le dice. Y la madre le dice, has dado una nueva significación a la palabra promesa. Lo que has hecho será imposible, sería imposible para un hombre o incluso para un dios. Lo que has hecho vale de ser imitado. Y entonces Bhishma le dice a su madre, ordéname lo que quieras, madre. Dice, tú estás fuera de las órdenes, nadie puede mandarte a hacer tu deber. Eres uno de los que nacieron para hacer su deber. O sea, este es el tema, este es el tema que yo quería subrayar. Es decir, ¿de qué manera la situación se equilibra en el sentido de que después de hacer este sacrificio es valorado no por él, sino valorado por su madre, por su madre Ganga, y que le dice que no ha habido una cosa similar y que eso no lo ha hecho hombre igual, y que es una cosa a imitar y que él ha venido a hacer el deber. Eres uno de los que vinieron para hacer sus deberes. Este es una de las cosas fundamentales. Porque él es el ejemplo de nacer en la tierra de un hombre y una mujer, aunque sea una diosa y tal. O sea, es el ejemplo del nacimiento y de cómo se viene al nacimiento. Y cómo se viene al nacimiento para entrar en O, que es la transformación que buscamos en el psicoanálisis. Esa es la implicación. Después de esto, quisiera decir solo dos palabras para terminar ya el seminario de hoy. Después de esto se quedan el Santanu y la Satyavati solos. Satyavati está fuera mirando la luna y viene Santanu le dice, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Y entonces Satyavati le dice, tal belleza y tal perfume. O sea, dice, ¿por qué estás mirando la luna? Y ella dice, cometí un grave crimen con el asunto de casarme contigo. Dice, y él le dice, tal belleza y tal perfume nunca pueden ser culpables. Y ella dice, es mi belleza que ha eclipsado tu vida, la del rey. Si no hubiera sido bella, Bhishma no sufriría esta injusticia. Esto lo dice Satyavati. Por eso yo quería valorar este aspecto de la mujer, no el aspecto feminista de la situación y tal. Por eso yo quería valorar este aspecto humano de Satyavati, que dice, si no hubiera sido por mi belleza, Bhishma no sufriría esta injusticia. Dice
si el rey le dice, si un hombre tuviera que pensar eso, la vida sería imposible. Él le dice, si un hombre pensara así, pues no podrías hacer absolutamente nada. Y ella dice, y sin embargo, es la verdad. Esto que yo te estoy diciendo. Y ella le dice, no es la verdad entera. La verdad es que es una tela hecha con las líneas del destino, donde un hombre está cogido, indefenso, como si fuera un pez privado cogido por una red. Y entonces él le dice, no puedo evitar de acordarme cuando yo impedí que Ganga matara a este niño en el agua y rompí mi promesa y le interrogué. Ella me dijo que eran los hijos de los Vasu y que habían estado castigados con el nacimiento sobre la tierra, y el hecho de que rompiera mi promesa quiere decir que el octavo hijo estará destinado a vivir. Este es el tema. La cosa importante es que Bhishma es un ejemplo de ser viviente, está condenado a vivir. Y es por eso que es tan importante esta especie de promesa con la que empieza su vida y de sacrificio, ¿no? Lo que quisiera decir es que el destino de Bhishma estaba sellado bien antes de nuestro amor. Nuestro amor es simplemente una excusa. Cuando nos encontramos, Bhishma tenía ya que pasar de todo esto, y lo tienes que aceptar. Y finalmente ella dice, ¿qué hice de malo? Dice Satyavati, ¿qué hice de malo? Que llegué a ser el motivo de la destrucción de Bhishma. Y no piensas que tenemos suerte de tener un hijo como Bhishma, le dice, pues, ¿cómo es así? Dice, naturalmente, la mala suerte es de Bhishma de tener una Satyavati como madre, sin corazón, dura y egoísta. Él le dice, no insultes el amor filial diciendo eso, pero no diciéndolo, no ofendo también a Bhishma. Alguien debe ser censurado. Entonces el rey dice, alguien debe ser censurado, porque Bhishma hizo su promesa. Cuando Bhishma hizo su promesa, tú no eras su madre, pero yo era su padre, dice él, y que yo he preferido que realmente el futuro se cambie por el presente para que yo sea feliz. Entonces, después hay toda una reunión de la corte donde un sabio le dice, pero ¿qué ha pasado en la situación? ¿Por qué ahora hay un delfín que no conocíamos y que no sabemos ni siquiera ha sido concebido y se ha cambiado por un hombre que sí que valía? ¿Qué ha pasado con Devarata y tal? Hay un sabio que discute todo eso. Y entonces, otra vez Bhishma dice, mi padre no tiene ninguna cosa en esto, he sido yo que ha elegido esta situación. Dice, bueno, pero entonces le dice el sabio, pero ¿y qué va a pasar si el descendiente no es digno de todo eso? Y entonces hace su segundo juramento. Y el segundo juramento de Bhishma, que esto es lo trágico, ¿no? Él dice, yo serviré a Hastinapura mientras viva si algo falla. Entonces hace otro. ¿Y qué pasa con esto? Que él, haciendo un segundo juramento de Hastinapura, entonces tiene que comprometerse con un rey que es injusto, que es el rey que va a venir después, que es el rey ciego, y su hijo, que es un malvado contra los Pandava, y que es donde empieza
todo el núcleo de la guerra del Mahabharata, ¿no? Pero que se estaba gestando ya aquí, en este momento. O sea que, de alguna manera, en esta asamblea de la corte se plantea la situación donde Bhishma, de nuevo vuelvo a decir, he sido yo responsable y me hago responsable al extremo de hacer un segundo voto, que es vigilar por la continuidad de Hastinapura y porque las cosas vayan bien dentro de esa situación. Y bueno, lo dejamos para el próximo día, cómo continúa la cosa. Pero es muy interesante tu aseveración sobre el tiempo y el tratamiento, que es una forma de mostrar la visión global de la situación.